Médicos nos habían dicho que era complicado que tuviésemos hijos, pero después de algunos tratamientos y tener paz en el Señor, Él nos concedió una pequeña hija y después de esto, pues 4 más, ¿verdad? Cada año. Ellos no nos pudieron acompañar porque venimos de una serie de conferencias también allá en nuestra iglesia y pues ya están un poco cansados. Pues, sin embargo, ellos hubieran querido estar aquí. Mi esposa, Esmeralda, hubiera querido estar aquí, pero será en otra ocasión. Posiblemente mañana podamos estar acompañándolos. Pues hermanos, es un privilegio para mí estar aquí con ustedes y por la gracia de Dios estoy acá. Yo estaba programado para el día de mañana, sin embargo es un privilegio estar aquí porque es la primera sesión general y es algo especial porque están expectantes de lo que van a escuchar de la palabra de Dios. Así que eso pone un énfasis todavía mayor en lo que yo tengo que decirles y es una carga un poco mayor, puesto que es un privilegio y un honor estar acá y agradezco al hermano Emilio, al pastor maestro, al hermano y que me han invitado para poderme conceder esta oportunidad. 28 años aproximadamente de iglesia, el Rey ya viene y las diferentes iglesias que hay alrededor, 10 años de este congreso que se han estado realizando y la fidelidad que Dios ha puesto en los corazones de ustedes. Hermanos, eso también da muestra de la gracia, la misericordia de Dios en la vida de ustedes y cómo Dios se está transformando. Y el título de la iglesia, realmente el nombre de la iglesia para mí es hermoso y es alentador y al mismo tiempo es una carga fuerte. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Les pido por favor que abran su Biblia en Primera de Juan, una pequeña carta escrita cerca del año 92 después de Cristo. En este año 92 después de Cristo, Juan es el último de los apóstoles. Todos los demás apóstoles ya han sido martirizados y él está en la iglesia de Éfeso ministrando a 7 pequeñas iglesias que se encuentran confundidas porque han entrado falsos maestros que estaban enseñando doctrinas extrañas, doctrinas que decían que el conocimiento místico, el conocimiento teórico de los iniciados era lo que les podía llevar al cielo, en lugar de la gracia y la fe de Dios. A esto se le conocería como gnosticismo. Y entonces algunos hermanos están un poco, aquí en las iglesias, están un poco confundidos porque no saben entonces quién es un verdadero cristiano. Así que Juan escribe esta carta y es un anciano realmente, el último, y posteriormente acaba de escribir el Evangelio. En el año 90 escribió el Evangelio de Juan y aproximadamente en el año 95 estará escribiendo el Apocalipsis y posteriormente, dice la tradición, será ejecutado. Algunos dicen que será hervido en aceite y pues así terminará sus días el último apóstol, el apóstol amado. Sin embargo, observen ahí en Primera de Juan capítulo 1, versículo 3, porque ahí viene el propósito de esta carta y él está recordando los tiempos que anduvo caminando con Cristo y dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros, y ese es el propósito, el para. Cuando ustedes encuentren un para en la Escritura, significa propósito o finalidad. Así que les escribo esto para que también ustedes, vosotros, y observen el verbo, tengáis comunión con nosotros. Con nosotros se refiere a los apóstoles y a los creyentes. Y él continúa diciendo, y nuestra comunión verdaderamente, sin lugar a dudas, no es como los grupos gnósticos, no es como los grupos que dicen ser cristianos y viven desenfrenadamente, sino que él dice verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que cuando un cristiano que está confundido porque tiene filosofías griegas mezcladas en la doctrina y le están diciendo que debe de cultivar un conocimiento teórico antes que vivir y obedecer la palabra de Dios, que debe de añadir algo más para la gracia, que Cristo no es suficiente para la salvación, y escucha estas palabras del 1:3, inmediatamente lo que está diciendo, eso a mí me llama la atención, porque aquí lo que está proponiendo Juan, el propósito es la seguridad de la comunión eterna con Dios Padre y con Dios Hijo. En el Evangelio de Juan 17, capítulo 3, el Señor Jesucristo en la oración sacerdotal, en Juan 17:3, Cristo define la vida eterna diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
al Padre y a Jesucristo, a quien has enviado, al Hijo. Así que la vida eterna es la comunión, conocimiento personal entre al Padre y al Hijo. Y lo que está diciendo aquí en la primera carta el apóstol Juan es que él escribe esta carta para que los cristianos de aquellos años sepan que en verdad son cristianos. Ahora, nosotros es triste y lamentable que si usted sale allá afuera y pregunta, oye, ¿eres cristiano? Difícilmente se va a encontrar una persona que niegue que es cristiano. La mayoría de las personas dicen, no, soy cristiano, conozco de Cristo, creo en Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé que realmente soy cristiano? ¿Cómo sé que realmente estoy en el camino que dijo Cristo que deberíamos de andar? Y este es el propósito de esta carta. Ahora, ustedes siguen leyendo y en el versículo 5 dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién él? De Jesucristo. Y si ustedes quisieran resumir la enseñanza de Cristo, aquí está un resumen en boca del último de los apóstoles. Este es el resumen que hemos oído de Jesucristo y os anunciamos. Eso es lo que Cristo enseñó en resumidas cuentas. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Entienden eso? No hay pecado en Dios, así que no puede habitar alguien con pecado delante de Dios. Por lo tanto, el cristiano del año 95 después de Cristo está escuchando eso e inmediatamente se está haciendo una autoevaluación y dice, ¿estoy luz o hay tiniebla en mí? Porque si hay tiniebla, entonces no puedo estar en la luz y no puedo estar delante del Padre y entonces no tengo comunión con el Padre. Y entonces comienza a explicar, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En la carta Juan va a hablar de 3 temas principalmente. Uno de los principales temas es el concepto que tenemos de Cristo. Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. El segundo tema del que va a hablar a lo largo de esta carta es la obediencia que le tenemos a Cristo. Alguien que realmente ha creído a Cristo necesariamente debe de obedecer los mandamientos de Cristo. Y el tercer tema, como si fuera una especie de resumen, aglutina los 2 anteriores y es la manera en cómo debemos de vivir entre nosotros, entre los cristianos. Y Juan lo va a presentar de manera contundente, clara y exagerada. 64 veces aparece la palabra ágape en esta pequeña carta. No hay otro libro en la Biblia donde aparezca tantas veces la palabra amor, amor, amor. La primera vez que aparece, o bueno, una de las primeras veces, ahí en el capítulo 2, versículo 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Ahora, hacía mención hace un rato, el título realmente el nombre de la iglesia me fascina, porque es El Rey ya viene, y aquí en el 2:28, Juan está hablando de la venida de Cristo, del Rey ya viene, y dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, es decir, para que cuando venga tengamos confianza. Esa palabra confianza significa andar sin vergüenza, erguidos, derechos, no estarnos ocultando, tener la cabeza levantada porque no tenemos culpa. Entonces dice, ahora hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces el cristiano está escuchando esto y dice, yo quiero tener comunión con Él, verdadera comunión con Él, porque estoy todo confundido, Dios es luz y parece que tengo algún pecado. Y después dice Juan, Él va a venir y ¿cómo te va a encontrar? ¿Te vas a avergonzar delante de Él? El Rey ya viene. ¿Te vas a avergonzar o vas a andar sin vergüenza delante de Él, sin tener pecado, culpa en tu corazón? ¿Notan lo que está diciendo Juan? Entonces, lo que aparece en la mente del cristiano es, ¿cómo le hago para no tener vergüenza cuando el Rey venga? Para tener verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo le hago verdaderamente para tener la vida eterna? Para confirmar en mi corazón que tengo vida eterna. ¿Cómo lo sé? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Espero que sí. Y hoy vamos a ver la respuesta.
Entonces dice el versículo 3:1, y Juan está llamando la atención y dice, miren, pongan atención, observen cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que ser hijos de Dios viene del amor que el Padre nos ha dado, no de lo que nosotros le hemos dado al Padre, sino de lo que Él nos ha dado. Versículo 2, y Él explica en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que aquí el punto es, hermanos, una de las características del verdadero creyente, del que anda en luz, del que tiene comunión con el Padre, es que ha sido transformado por el amor del Padre para poder esperar al Señor Jesucristo en su segunda venida. Esa es una de las características. Ahora, vamos a caminar un poco más adentro. ¿Cómo sé que el amor del Padre me ha transformado? ¿Cómo sé que yo he mirado el amor del Padre de tal manera que me ha transformado en ser hecho hijo suyo? Y en el versículo 11, 3:11, Juan continúa explicando, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí está un poco más claro. Si tú has sido transformado por el amor del Padre, entonces el mandamiento que tienes es que te ames uno a otro, que nos estemos amando. Versículo 3, hermanos míos, no os extrañéis que el mundo os aborrece. El cristiano pone su principal compromiso, su esperanza, su sacrificio, su amor, su devoción, su servicio sacrificial principalmente en los hijos de Dios, no en los que están allá afuera. Y continúa explicando en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí está hablando de manera literal. ¿Qué tan literal? Tan literal como que si alguno tiene alguna necesidad, le dé. Si alguno está sufriendo, le consuele. Si alguno necesita ayuda, le sirva. Un amor sacrificial, así como el Padre envió al Hijo en sacrificio por nosotros. Un amor personal, un amor comprometido, un amor constante, un amor que no depende de la circunstancia, sino que realmente está buscando servir con devoción sacrificialmente por el beneficio de la otra persona. Ahora, esto dice aquí, poner nuestra vida por los hermanos, llegar a poner la vida por los hermanos. Pregunta, ¿usted está dispuesto, no me lo conteste, a poner su vida de manera literal, a sacrificarse, a sacrificar su comodidad, a sacrificar su bienestar, a sacrificar su propia integridad, su físico, a sacrificar su fuerza por el bienestar de los hermanos? ¿Está dispuesto a hacer eso sin reprocharles, sin estarles tirando en cara? ¿Está dispuesto a perdonar aun cuando le hayan cometido pecado contra usted? ¿Está dispuesto a servir aun cuando no se le reconozca? ¿Está dispuesto a ser humilde, considerar a los hermanos como superiores a usted mismo? ¿Está dispuesto a no buscar lo suyo propio, sino el bien de los demás, a ser constante? Bueno, porque eso es el efecto del amor en nosotros. Ahora, quiero suponer que no todos aquí han vivido el amor de Dios hacia los demás. No nos hemos sacrificado lo suficiente hasta el punto de derramar sangre, como diría Hebreos 12. Entonces la pregunta es, y esta es la pregunta definitiva, ¿cómo le puedo hacer yo, cristiano, para amar verdaderamente a mis hermanos de manera sacrificial? Porque si los amo, significa que el amor del Padre está en mí. Y si el amor del Padre está en mí, significa que tengo comunión con el Padre y con el Hijo. Y si tengo comunión con el Padre y con el Hijo, significa que tengo vida eterna. ¿Notan eso? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo puede amar verdaderamente al Hijo, a los hermanos que están aquí de manera sacrificial? Juan nos va a dar un ejemplo que tenemos que observar. Cuando usted, hermanos, sientan
que están siendo maltratados por la congregación, que no está siendo reconocido, cuando han pecado contra usted, cuando sientan y cuando vean que le están haciendo a un lado, cuando no le están reconociendo, aún así usted tiene que perdonar, usted tiene que servir, tiene que sacrificarse por estar sirviendo al pueblo de Dios. Así como Cristo amó a la iglesia, usted tiene que entregar su vida por la iglesia. Aún los hermanos que vienen de Oaxaca, de otros estados, aún cuando sean desconocidos, deben de estar sirviendo. Pero hermano, es que yo no puedo hacerlo, correcto. No puedes hacerlo en tus fuerzas, ni lo podrás hacer en tus fuerzas. Entonces, hermano, ¿cómo puedo hacer para amar verdaderamente? Y dice Juan, capítulo 4, versículo 7. Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, repite el mandamiento, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahí está el enlace. Si no amamos, no conocemos a Dios. Versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí viene el ejemplo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Quiero, hermanos, hablar el día de hoy del ejemplo que debes de mirar, el ejemplo que debes de mirar para que puedas amar, el ejemplo que debes de mirar para poder amar. Ese es el título de la predicación del día de hoy. El ejemplo que debes de mirar para que puedas amar. Les invito a que hagamos una oración. Amado Padre, te agradezco por esta palabra que vamos a estudiar. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento, pongas atentos nuestros oídos y nuestra voluntad esté dispuesta a obedecerte. Te lo ruego en nombre de tu Hijo amado. Amén. Ahora, hermanos, voy a hablar de un tema que realmente no es muy tocado en las predicaciones, no es el tema negro, no es el hilo negro de la Biblia, está en la Biblia, pero quiero que observen este ejemplo, y el ejemplo es ¿qué tuvo que hacer el Padre cuando envió a su Hijo? Porque esto es lo que está diciendo Juan aquí, en el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En cuál esto? En que envió a su Hijo. El punto que quiero que estudiemos es en que Dios envió a su Hijo. ¿Qué tuvo que suceder para que el Padre enviara a su Hijo? Y quiero que reflexiones en tu corazón y entiendas qué tuvo que hacer el Padre para enviar al Señor Jesucristo, y te des cuenta que ninguno de nuestros argumentos es superior para decirle a Dios: no puedo perdonar al hermano, no le puedo hablar, no le puedo servir a él, no puedo ir hoy a la iglesia, no puedo leer tu palabra. Te darás cuenta después de que estudiemos esto que ninguno de nuestros argumentos es válido para poner pretextos al mandamiento: amaos unos a los otros. Todo esto, hermanos, la Biblia habla de esto en repetidas ocasiones. Dice, por ejemplo, voy a estar de algunos versículos, ustedes pueden escuchar, les sugiero que vayan tomando nota, compruébenlo por favor ahí en su escritura, en la Biblia. Juan 3:16, el pasaje más conocido, habla de la iniciativa del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8 también nos habla de esto, porque Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí mismo en Romanos 8:32 dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Todos estos versículos nos hablan de la iniciativa del Padre al mandar a su propio Hijo. Y aquí en Primera de Juan 4:9 también está hablando de la iniciativa del Padre para mandar a su propio Hijo. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Ahora, dice, en esto se dio a conocer, en esto se mostró claramente. Y esta es una de las palabras más importantes. El amor tiene iniciativa, iniciativa. En todos estos versículos de los que les acabo de hablar, es el Padre el que está teniendo la iniciativa. No está siendo obligado, sino que voluntariamente el Padre decidió entregar al Hijo.
No fue un accidente que Cristo haya nacido, sino que el Padre decidió amar antes de que el Hijo naciera, carnalmente. Y este amor se manifiesta a través de acciones visibles. Por eso dice Juan, en esto se manifestó. Y cuando dice en esto se manifestó, se refiere a que fue observable. Dice también, el amor del Padre se manifiesta, entonces se conoce, es claramente visible. Sin embargo, hermanos, quiero que observen este detalle. Antes de que el Padre, antes de que el Hijo Jesucristo viniera al mundo, tenemos que entender que la relación entre Dios Padre y Dios Hijo era una relación amorosa, era una relación perfecta, era una relación perfecta, inimaginable. 3 versículos que nos hablan de la relación del Padre y del Hijo. Por ejemplo, Proverbios 8:30 dice, con Él estaba yo, aquí está hablando la sabiduría y entendemos que es Cristo. Con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Está hablando de la creación y dice que la sabiduría, que entendemos que es Cristo, ahí en Proverbios 8:30, era la delicia de día en día del Padre. El Hijo, la sabiduría de Dios, el Hijo de Dios era la delicia. En Génesis, cuando Dios creó el universo y el Padre se regocijaba, su principal regocijo era el Hijo, el Señor Jesucristo. Otro versículo que nos habla de la relación eterna entre el Padre y el Hijo, Juan 1:18. Juan 1:18. Observen cómo fue la relación antes de que fuera creado el mundo. Dice Juan, el Evangelio de Juan 1:18, el unigénito que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo describe Juan, describe la relación de una manera muy particular. Las mujeres lo entienden bien, también los hombres, pero en menor grado. Dice, el unigénito que estaba ¿en dónde? Aquí me tienen que gritar. En el seno del Padre. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que dice la Biblia significa lo que dice de manera literal, gramatical. Así de manera normal, así se debe de leer. Como una madre que carga a su pequeño en el seno, lo tiene cercano, lo tiene pegado, lo está amando, se está deleitando en el pequeño, le está acariciando, lo está cuidando, le está deleitándose. Proverbios dice que cada uno de nuestros hijos son tiernos y únicos. Ahora, cuando Juan 1:18 dice que el unigénito estaba en el seno del Padre, la imagen que nos trae a la mente es el Señor Jesucristo estaba tan pegado, tan cerca, en una relación tan íntima, amorosa, una relación pura, una relación tan dependiente como un bebé con su madre. Eso es hermoso, ¿verdad? Y así estaba el Padre con el Hijo. Un versículo más para observar cómo es la relación del Padre y el Hijo. Mateo 3:17 y también Mateo 17:5. Dios Padre está hablando acerca del Hijo en el bautizo y dice en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, esta palabra complacencia significa satisfacción total. Este es mi Hijo en quien tengo satisfacción total. El Padre es perfecto, el Padre no necesitaba de la creación, el Padre no necesitaba del humano, el Padre no necesitaba de nada de lo que fue creado para que tuviera complacencia, gozo perfecto. Dice el Padre, Él es el único Hijo amado, el único en quien tengo verdadera, perfecta, total, plena placer, verdadera felicidad, completa satisfacción. Entonces, Dios Padre es una persona realmente amorosa hacia Dios Hijo. Desde la eternidad pasada, el Hijo ha sido su deleite. Con esto en mente, quiero que veamos la Escritura, lo que dice acerca de lo que tuvo que suceder para que el Padre enviara a su Hijo amado a morir por nosotros. Dice, número 1, recuerden,
Estamos viendo el ejemplo del Padre. Observe bien esto, grábelo en su corazón, porque después de esto, cualquier argumento que usted tenga no será suficiente para decirle a Dios: no puedo amar, no puedo perdonar. Número 1, Primera de Pedro 1:20. Él estaba preparado, aun cuando es el Hijo amado, en quien tiene perfecta complacencia el Padre. Dice Primera de Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de Génesis 1:2, que dice: y hágase la luz. El Padre y el Hijo habían tenido un diálogo en la eternidad pasada, y el Padre y el Hijo habían dicho: estoy listo, había dicho el Hijo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Ahora, ¿cómo sucedió esa preparación? ¿No les interesa saber qué platicó el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo? ¿Quieren saberlo? Ok. Es posible que puedan ir a Isaías 48:16. Isaías 48:16. Aquí tenemos un diálogo entre la Trinidad y está hablando el Hijo. Eso es lo que entendemos. En este diálogo de la Trinidad habla el Hijo, y observen lo que dice Isaías 48:16, antes de la fundación del mundo, y dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí está confirmando el Hijo. Dice: ahí estaba yo, y ahora me envía Jehová el Señor, entendemos que es el Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo, entendemos que es. El Hijo fue enviado por el Padre y por el Hijo. Ahora, ¿cómo sucedió esto? ¿Le interesa saber? Pase un poco más adelante, Isaías 49:6. Isaías 49:6. Ahora, quien está hablando es el Padre, y dice el Padre: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Observen: también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí va tomando forma el plan en el Antiguo Testamento. Cristo fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Después vemos un diálogo entre la Trinidad, y dice el Hijo: ellos me enviaron. Y después vemos que el Padre lo envió no solamente para salvar a Israel, sino para hacer luz para las naciones. Ahora, esta decisión que tomó el Padre no fue precipitada, ni fue por accidente, no fue porque el Padre se haya visto obligado por la miseria del hombre. Porque ¿cuándo fue preparado el Hijo para venir? ¿Cuándo fue preparado el Hijo para venir? Hebreos dice: desde antes de la fundación del mundo. No había hombres, no había creación, no había pecado, y sin embargo Dios había dicho: un cuerpo has preparado para él. Así que no fue la miseria del hombre, no fue el pecado lo que determinó al Padre: tengo que mandar al Hijo para salvar a estos. Este es un plan desde la eternidad pasada. Este es un plan que está más allá de nuestra propia existencia. Ahora, Cristo entonces había sido preparado para entrar en el mundo, morir, aun cuando todavía no había sido creado el ser humano. Vayan, por favor, vamos a estar aquí de algunos versículos. Quiero rastrear este diálogo de la Trinidad a lo largo de la Biblia. Hebreos 10:5 dice ahí una sección más de este diálogo. ¿Cómo se fue preparando la entrada del Hijo? Esta manifestación del Padre, del amor del Padre hacia nosotros. Hebreos 10:5 dice: por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, y aquí está hablando el Hijo, estamos hablando de la encarnación, posiblemente instantes antes de la concepción por parte del Espíritu Santo, ahí en Lucas 1, y posiblemente este es un diálogo entre el Padre y el Hijo, y dice: sacrificio y ofrenda no has querido, está hablando el Hijo, pero un cuerpo has preparado para mí. Y entra el Hijo en el mundo. ¿Nota eso? El plan se está cumpliendo. La iniciativa de amar del Padre es lo que motivó para preparar un cuerpo para el Hijo antes de la fundación del mundo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento solo apuntaban al que habría de venir, al sacrificio principal.
Un hombre tendría que ser sacrificado y su sangre tendría que ser rociada para perdón de pecados del pueblo. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo también habla de la iniciativa que tuvo el Padre. Juan 8:42 dice, el Señor Jesucristo ahora ya estando en el mundo, ya siendo en su ministerio, un hombre de 33 años aproximadamente, aquí dice el Padre, dice el Hijo, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Va tomando forma el plan. Entonces, en primer lugar, Dios tuvo la iniciativa para mandar al Hijo, Él lo ordenó, el Padre lo ordenó, le preparó un cuerpo, lo mandó, y aunque era el Hijo de Dios, llegó a la tierra como cualquier otro hombre. Ahora, ¿cómo llegó el Hijo a la tierra? Observen, por favor, vayan a Isaías 53, conocido capítulo, Isaías 53, deje ahí una marca. Vamos a regresar a Primera de Juan, no nos hemos olvidado de él, ¿verdad? Isaías 53, vemos cómo fue recibido cuando el Hijo llegó a la tierra. Todos esperaríamos, es un plan eterno, pues deben de estarlo esperando, pero no es así. Versículo 2, Isaías 53, 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Los hombres no le recibieron como Dios, sino como cualquier otro hombre. En el versículo 3 dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, e incluso varón de dolores. Es más, experimentó quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ahora, pregunta, si tú supieras que vas a mandar a tu hijo amado, al que tuviste en el seno, y lo tuviste precioso, amado, y es tu deleite de día y de noche, no hay nada que se parezca al placer que te da verlo reír, verlo gozoso. Lo quieres proteger con tus brazos y del frío, no quieres que la contaminación llegue a sus pulmones, le das de comer. Es amado delante de ti. Y tú le dices, hijo, quiero que vayas a tal lugar. Y tú sabes que cuando él llegue va a ser menospreciado, va a ser considerado como nada, va a sufrir. ¿Estarías dispuesto a enviar a tu hijo ahí? Yo dudo que estés dispuesto a enviarlo a tu hijo. Es más, para mandarlo a la escuela y andas investigando a ver en qué escuela lo voy a meter, cuál es la mejor escuela. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque quieres evitar que sufra, quieres hacerle la vida fácil. Pero aquí el Padre dice, cerca de 600 años antes de que Cristo naciera, va a ser menospreciado, va a ser desechado. Versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. No solamente va a ser menospreciado, no solamente va a ser desechado, considerado como un hombre común y corriente, sino que además el hombre, los fariseos van a pensar que la muerte que está sufriendo en la cruz es lo que merece. Isaías deja claro que el sufrimiento tanto físico como espiritual no fue porque él tuviera pecados, sino debido a lo que dice el versículo 5, Isaías 53:5. Observa este detalle, subráyalo ahí en tu Biblia, por favor. Mas él, ¿por qué sufrió? ¿Por qué fue afligido? Fue afligido, dice ahí, por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. En otras palabras, él murió la muerte que tú merecías morir, y él vivió la vida que tú no pudiste vivir, la vida perfecta. Ahora, versículo 6 explica que a pesar de esto, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, y aquí viene la causa por la cual él sufrió lo que tuvo que sufrir. Lee bien, por favor, en tu escritura.
tu copia de la Escritura, de la palabra de Dios. Pero el Señor, activo, iniciativa, el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Leyó bien. Estás buscando la mejor escuela para tu hijo y te diste cuenta que aquí en esta escuela es la peor, ahí hay rufianes, hay venta de drogadicción, los maestros golpean, hay peleas afuera de la escuela y siempre hay abuso a los alumnos, les roban sus cosas y entonces tú dices, hijo, yo quiero que tú vayas a esa escuela y quiero que ayudes a esas personas que están ahí, pero el hijo es pequeño y el hijo va a decir, bueno, no es pequeño, sino que ese es un hijo amado, es un hijo precioso delante de ti y el hijo te va a decir, está bien, voy a ir, padre, voy a ir allá a esa escuela. Pero iba a recibir castigo, iba a ser burlado, iba a ser apedreado, iba a ser sacrificado. Pero la causa última por la cual va a sufrir el hijo no es por las personas que están allá, sino porque el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Estarías dispuesto a enviar a tu propio hijo, a tu propia hija, para que cargara la responsabilidad, la culpa de las personas que además lo van a maltratar? Y además de que lo van a maltratar, tú fueras el causante del castigo que se le está dando, aun cuando él no cometió pecado. Versículo 7, aunque no merecía la burla ni el escarnio, no abriría la boca para quejarse o reclamar, sino que se comportó manso y humilde como una oveja que va al matadero. Versículo 9, sería considerado como delincuente, sería juzgado, asesinado. Versículo 10, por si fuera poco, el propio Padre sería el que decretaría su muerte. Observa esto, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso, otra vez, el activo es Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Versículo 11, Jehová verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oye, a ver, ¿no que es un hijo amado? ¿No que es un hijo que lo tiene en el seno del Padre, se deleita en él? Sí, es el hijo amado en quien tiene complacencia. Entonces, ¿por qué el Padre está haciendo esto? ¿Por qué planeó que viniera en un cuerpo desde antes de la fundación del mundo, viniera a un mundo donde no sería recibido y además sería escarnecido? Y no solamente eso, sino que el Padre decretaría que tendría que cargar con la culpa. Y no solo eso, sino que el propio Padre lo quebraría. El propio Padre lo quebraría. ¿Por qué? En Hechos capítulo 2, 23, tenemos un resumen de todo esto. Hechos capítulo 2, versículo 23, dice, hablando Pedro acerca del Señor Jesucristo, a refiriéndose a Cristo, entregado, y subrayen eso ahí en su Biblia, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No tenemos tiempo para explicar estas palabras, pero aquí no solamente cuando dice determinado consejo y anticipado conocimiento, no solamente se refiere a que ve las nubes negras, va a llover, no se refiere solamente a un conocimiento teórico anticipado. Cuando en el hebreo, en el griego dice conocimiento o anticipado conocimiento, se refiere a un decreto que el propio Padre está ejecutando. En otras palabras, el Padre mismo sabía que su Hijo moría crucificado porque Él así lo había decidido. El Padre así lo había decidido. Ahora, ¿puedes imaginar esto? ¿Puedes castigar a tu propio hijo o hija cuando ha cometido pecado o desobediencia? Pero ¿puedes disciplinar a tu propio hijo o hija sabiendo que es inocente? Ahí ya como que decimos no. O todavía peor, puedes castigar sabiendo que está cargando la responsabilidad de otra persona que se ha dedicado a insultarte a ti. Podrías no solo castigar, sino también descargar tu ira contra tu propio hijo por todos los insultos y rebeldías que has recibido de parte de otras personas, pero castigas a tu propio hijo como si él los hubiera hecho. Hermanos,
Esto va más allá de tu imaginación. Esto ni siquiera lo puedes imaginar con tu propio hijo. Pero esto no es todo. ¿Qué sucedió cuando el Padre envió al Hijo a morir por nosotros? ¿Recuerdas la oración de Getsemaní? Algunos versículos. Ahora, ¿qué es lo que está viviendo el Hijo y qué es lo que va a escuchar el Padre del Hijo antes de morir en la cruz? Marcos 14:33 dice que comenzó a entristecerse hasta el punto de la muerte. Ahí mismo, en Marcos capítulo 14, versículo 35, dice que yendo unos pasos se alejó de sus apóstoles y literalmente en el griego dice se desplomó, fue atraído por la tierra porque está tan entristecido hasta el punto de la muerte que literalmente se está vaciando el Señor Jesucristo, su fuerza se le está yendo y él no puede caminar más. La imagen que da ahí, que cuando dice se postró, la imagen es cayó al suelo, fue azotado al suelo de rodillas, cayó sin fuerza, agonizando, porque él está agonizando. Él no pudo caminar más y simplemente llegó al suelo y se postró y comenzó a orar en ese lugar donde había caído, un poco más adelante de donde había dejado a sus discípulos. En el versículo 36, Jesucristo se dirige al Padre con los términos más íntimos, personales, amorosos que un hijo le puede hablar al Padre. En el griego es Abba. Literalmente significa Padre mío, y cuando un niño lo pronuncia se podría escuchar papi, papi o papito. En Lucas 22:42 todavía nos da un enfoque más íntimo de lo que estaba viviendo Cristo momentos antes de consumar el plan del Padre. Lucas capítulo 22, versículo 42. Dice, Padre, y aquí está la oración del Hijo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que aquí está el Hijo suplicando al Padre, papi, Padre mío, Señor, soy tu Hijo amado, en quien has tenido complacencia, voluntariamente he decidido venir, has preparado un cuerpo para mí desde antes de la fundación del mundo, no has querido sacrificios y me has puesto como luz para las naciones y estoy dispuesto, pero si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y está el Señor orando y dice que está saliendo sudor con gotas de sangre a la tierra. Esto realmente es una descripción fisiológica y dicen los médicos que cuando hay una fuerte presión en las personas, y esto es real, se comienzan a romper los vasos sanguíneos más pequeños, ya sea de los oídos, de los ojos, de la nariz y también de la cabeza, porque nuestra cabeza es donde más venas y arterias hay. Y comienza a mezclarse la sangre con el sudor, porque las personas están siendo sometidas a fuerte presión. Y el Señor Jesucristo está ahí, vaciado, tirado, está orando, rogando al Padre. El versículo 44 dice que la súplica de Cristo era en agonía. Prácticamente Cristo está muriendo y esto hace que ore con más intensidad hasta el grado de que suda gotas gruesas de sangre. ¿Quieres saber qué más sucedió? Vaya por favor a Hebreos 5:7. Hebreos 5:7, lo que les estoy mostrando fue primero el bosque y ahora estamos entrando al momento indicado en que Cristo está orando con su Padre. Hebreos 5:7. Hebreos 5:7, para conocer más a detalle esta oración del Señor Jesucristo. Y dice 5:7 que ofrecía ruegos y súplicas. Eso es lo que dijo Lucas, pero aquí dice, con gran clamor y lágrimas al que podían librar de la muerte. ¿Usted pensaba que solamente Cristo lloró cuando Lázaro? No. Cristo fue como una vela derritiéndose en la oración de Getsemaní. Lloró intensamente,
Lucas registra que lo hizo 3 veces. Lágrimas, clamor, el llanto más doloroso, más profundo del Padre del Hijo, fue en Getsemaní, en la oración que le rogaba: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Hijo se está vaciando en llanto, sudor frente a la ira venidera del Hijo. Está viendo la cruz que se acerca a pocas horas, y en la cruz no habrá opción. La cruz demandará su vida. Sin misericordia, sin paciencia, la terrible cruz absorberá lo que le resta de fuerza vital. No aceptará discusión. La cruz no acepta tregua. No tiene consideración por estatus social ni por situación. Para la cruz todos son iguales, a todos humilla, a todos debilita, hasta exhibirlos públicamente, agonizarles, absorberles la vida misma. Y Cristo está viendo la cruz y está sudando y está llorando ante el Padre y le está diciendo: papi, tú lo has planeado, pero si es posible, pasa de mí esta copa. Cristo está llorando, Dios lo escuchó. En Lucas 22:43 dice que vinieron ángeles a fortalecerle y animarle, pero él tuvo que beber la copa. Ahora, aquí un paréntesis antes de continuar. Estoy explicando qué tuvo que hacer el Padre para manifestar su amor hacia nosotros. Él lo planeó, Él envió, Él decretó, Él preparó un cuerpo para su Hijo. Él le anunció que no sería bien recibido. Es más, Él decretó que cargaría la culpa de los pecados en su propio Hijo. No solamente eso, Isaías 53, ya lo hemos leído, dice que Él mismo decretaría que moriría. Hechos capítulo 2 dice que fue crucificado por el anticipado conocimiento de Dios. Y ya en la oración de Getsemaní, el Hijo está suplicando: Padre, si tú quieres. Y Él está llorando y se está vaciando. Y esto nos recuerda algo parecido a lo que estaba sucediendo en Génesis 22. ¿Recuerdan la narrativa? Abraham y su hijo Isaac, cuando Dios le ordenó a Abraham que sacrifique a su hijo. Permítanme darles esta ilustración. ¿Recuerdan el caso? Génesis 22. Y ustedes recuerdan esta ilustración que realmente es una figura, se llama en teología. Una figura es una anticipación de lo que estaría viviendo el Señor Jesucristo. No todo el Antiguo Testamento es una figura, pues hay muy pocas figuras, anticipaciones en el Antiguo Testamento. Pero dice aquí el versículo 22, y después 120 años tiene Abraham de edad, y dijo Dios Padre a Abraham: toma ahora, y observen la descripción enfática, toma ahora tu hijo, tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Dios le está taladrando el cerebro a Abraham y le está diciendo: sí, al de la promesa, al que estuviste esperando, a tu descendiente verdadero, al único, no hay otro. Ismael, él es punto y aparte, él es otra cosa. A Isaac, ¿saben qué significa? Risa, tu gozo en la vejez. Tómalo a él, a quien amas, con el quien estás comprometido, en quien tienes complacencia, a tu hijo amado, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 6, y tomó Abraham la leña y el del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su hijo, Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Hermanos, observen esos detalles. Padre mío, esa es la palabra Abba en el griego. Padre mío, papito. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué está pasando en la mente de Abraham? La manera como respondió debió de haber sido, o es la manera más sabia y humilde de un padre. Y la manera más sabia en la que puedes responder a tu hijo cuando te pregunta este tipo de cosas es confiar y temer a Dios. Versículo 8, respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. En el versículo 11 dice que Abraham estuvo a punto de matar a su hijo, pero el ángel del Señor le detuvo cuando desde el cielo le dijo, ahí en el versículo 11, no extiendas tu mano sobre el muchacho. La historia de Abraham
Y su hijo único, Isaac, es una figura de lo que viviría el Padre, Dios Padre y Dios Hijo en Getsemaní y en la cruz. Pero cuando Cristo le suplicó ahí en Getsemaní con lágrimas y con ruego, está el cuchillo puesto y se está vaciando el Señor Jesucristo en llanto, y el Hijo Jesucristo le está preguntando al Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y le está preguntando: Señor, ¿dónde está el Cordero? Y el Padre le dice: tú eres el Cordero. Tú eres el Cordero. Hermanos, esto es para impactarte. Porque en el sacrificio de Cristo no hubo un ángel que le dijera al Padre: ¿qué haces? Detente. En el sacrificio de Cristo en la cruz no hubo una madre, como en el caso de Salomón con la mamá y el hijo que iba a partir en dos. No hubo una madre que estaba gritando: no lo hagas, detente. Porque el Padre dijo: tiene que ser así. Y el Padre ejecutó el juicio sobre su propio Hijo. En la cruz no hubo esa madre aterrorizada. Mateo 27:46, cerca de la hora novena. Vamos acercándonos un poco más a lo que tuvo que vivir Cristo y el propio Padre. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cúspide de su sufrimiento, el Hijo le clama al Padre: Padre mío, con el que he tenido una relación amorosa, deleitosa desde la eternidad pasada. Soy tu deleite de día y de noche, en quien tienes complacencia. ¿Por qué me has abandonado? Pero ¿qué hay del Padre? ¿Qué está viviendo el Padre? ¿Es que el Padre es insensible? No. Este es su propio Hijo, el único en quien tiene completa satisfacción. Y obviamente que no estoy hablando en contra del Hijo, para nada, eso sería blasfemia. Pero quiero que ustedes piensen un momento: ¿qué está pasando en el Padre? ¿Qué está pasando en la mente del Padre para que pueda sacrificar a su propio Hijo? ¿Crees que tú podrías soportar los ruegos de tu propio hijo inocente para que le castigues por algo que no hizo, mientras tu hijo está llorando, rogándote, clamando, agonizando? ¿Podrías soportar eso? No lo hagas. ¿Qué hay en el corazón del Padre para que trate así a su unigénito? Dios le preparó para sufrir. Y cuando ha llegado al mundo, ha sido rechazado, humillado, golpeado, despreciado, y sin embargo el Padre continúa con el plan y le carga tus rebeliones, le carga tu pecado, le carga tu indiferencia, le carga tu falta de perdón, tu falta de compromiso, tu falta de convicción. Además, fue molido por nuestras transgresiones y al mismo tiempo fue castigado por el propio Padre para lograr la paz entre tú y el Padre, para que tengas comunión verdadera entre el Padre y el Hijo, entre tú y el Padre. Derramó su alma hasta la muerte y Dios le contó entre los pecadores. Cuando Cristo suplicaba al Padre que lo librara con lágrimas intensas, terror había en sus ojos y el Padre no revocó la decisión. ¿Qué hay en el corazón del Padre? ¿Es que acaso odia a su Hijo? No, no lo odia. Entonces, ¿qué hay? Regresen a Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró, escuche esto, lea con atención y detenidamente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En el corazón del Padre hay amor por pecadores, rebeldes, irreverentes, desleales, ingratos, como tú y como yo, que aun conociendo la voluntad, no aman, no perdonan, guardan rencor, hay amargura, hay ira, hay indiferencia. Observa lo que dice el capítulo 3 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, dice: mirad, pon atención, observa detenidamente cuál amor nos ha dado el Padre. Literalmente se podría traducir: qué clase extraña de amor. Es un amor sobrenatural, un amor que no encontrarás en otro lado, un amor que no tiene comparación porque ni siquiera te lo habías imaginado. Mirad cuál gran amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Y ahora, regresen al 4, versículo 10. En esto consiste el amor. Ahora, tú pensabas que el amor es sentimiento, lo involucra, pero no se queda ahí. Pensabas que el amor es entender las cosas bien, lo involucra, pero no se queda ahí. El amor son acciones sacrificiales. De nada vale, voy a orar por ti. De nada vale, Dios te bendiga. De nada vale, Dios te va a socorrer. De nada vale, vamos a ver qué se puede hacer. De nada vale, Dios proveerá, si tú no estás sacrificándote por el servicio de los demás. Dice ahí, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y observa esto, y envió a su Hijo con todos estos detalles que acabamos de ver. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, es decir, para liberación, para rescate por nuestros pecados. Termino con esto. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, espero que hasta aquí haya quedado esto claro. Si Dios nos ha amado así, tienes la opción. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Debemos. Esto no es una opción. Esto no está a consideración. Esto no es circunstancial. Esto no depende de si te cae bien, te cae mal. Esto no depende de si tengo mucho sueño o no tengo sueño. Esto no depende de lo cansado que estés. Esto no depende de lo que nosotros pensemos. Porque dice el versículo 7 que el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Nosotros no determinamos lo que es el amor. Dios ya lo ha determinado. ¿Y qué es el amor? Todo esto que hemos estudiado, un sacrificio de parte del Padre para enviar a lo que más amaba, aún sabiendo que iba a morir y aún sabiendo que Él mismo iba a decretar su propia muerte de su Hijo amado. ¿Se sacrificó el Padre? Sacrificó a su propio Hijo y sufrió el Padre. La Biblia no lo registra, pero es mi convicción que el Padre está sufriendo junto con su Hijo. El amor lo ha determinado el Padre y te ha puesto este ejemplo. Y entonces dice en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, entonces como consecuencia necesaria o consecuencia lógica, sin lugar a dudas, debemos, y ese es el mandamiento, debemos también. Esa palabra también significa igualmente. De la misma manera, con la misma intención, en el mismo sentido, como el Padre se sacrificó, sufriendo, enviando a su propio Hijo a matarlo. Así como el Padre se desprendió y ocultó su rostro de su Hijo amado y cargó la ira sobre él. Aun cuando el Padre no sintió posiblemente
el regocijo, aunque la Biblia habla de que Él está regocijándose, Él lo hizo por amor. Y Él lo hizo para que no hubiera duda en tu corazón. Con esta terrible, pero al mismo tiempo maravillosa muestra de amor del parte del Padre, podemos tener algún pretexto para contestar no a la orden de amarnos unos a otros. ¿Tenemos algún poderoso argumento que le haga ver a Dios Padre que su mandamiento no aplica contigo? ¿Has encontrado alguna poderosa razón ahorita en tus pensamientos, en tus razonamientos, en tus recuerdos, en lo que han cometido en contra de ti, en los pequeños pecados que se han cometido, en las faltas que te han hecho en contra de ti? ¿Alguna cosa poderosa para que le digas al Padre: Señor, la muestra del amor que tuviste por mí se queda opacada por lo que a mí me han ofendido? ¿Has encontrado algo de eso en tu corazón? No, no hay nada superior a esto. Y si somos nacidos del Padre y le conocemos, el amor entre hermanos no es una opción, es un deber, es un deber. Ahora, observe ese detalle, capítulo 1 de Primera de Juan, y estoy terminando, hermanos. Este es el propósito de la carta, lo que hemos visto y oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahí empezamos. ¿Cómo es usted sabe que tiene verdadera comunión con el Padre? Porque ha sido transformado, ha recibido el sacrificio de Cristo, ha creído que Cristo murió en la cruz. Dios envió a su Hijo para rescatarlo de sus pecados. Ese recibió el amor del Padre, le ha transformado. Y si le ha transformado, entonces ha implantado en usted un amor divino. Y si ha implantado un amor divino, ahora, el día de hoy, usted acaba de escuchar el ejemplo del Padre de lo que significa amar. Y entonces ha recibido el mandamiento en este 10º aniversario de esa gran y hermosa unidad congregacional. El amor entre nosotros, que se manifiesta principalmente en el perdón, que sea la celebración. Amarnos mutuamente no es una opción. Y entonces cuando usted está amando, cuando está perdonando, cuando está sacrificándose personalmente, dice, tiene verdadera comunión con nosotros. Pero escuche esto, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este amor involucra un gozo, hermano, hermana. El amor bíblico está derramándose de gozo. Por eso decía hace un rato, el Padre está matando al Hijo, y no lo entendemos, pero el Padre está gozoso. Y el Hijo, según Hebreos 12, 1 y 2, está enfrentando la cruz con el gozo puesto por delante. Y ahora te manda a ti, debes de amar y debes de sacrificarte. Y es difícil, claro, humanamente no lo podrás hacer. Pero dice, tienes que entender lo que el Padre hizo por ti, tienes que creer lo que el Padre hizo por ti, lo que Cristo hizo por ti. Debes de pedirle a Cristo, ayúdame para poder perdonar, para poder amar. Y Él te dará gozo para poder obedecer y amar y perdonar a nuestros hermanos. Observa lo que dice el capítulo 4 de Primera de Juan. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Tenemos que confiar en Cristo. Capítulo 5 de Primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Lo recuerdan?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley y los profetas. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Juan? ¿Quieres tener verdadera comunión? Ama a Dios y ama a los hermanos. Sírveles sacrificialmente. Y acá estamos diciendo, este es su principal mandamiento. Versículo 3, 5:3, 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y observen esto, y sus mandamientos no son gravosos. La idea es, te exigen la vida, pero Dios te va a ayudar a cumplirlos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Este amor es antinatural. Este amor no lo puede dar las personas que no conocen a Cristo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Solo podrás encontrar la fuerza suficiente para amar, para perdonar, para servir, cuando reconozcas tu incompetencia para amar y le pidas a Cristo: ayúdame, porque tú ya me amaste. Y le pidas al Padre: ayúdame, Señor, porque tú ya me has mostrado lo que es amor. Ayúdame a perdonar, ayúdame a amar verdaderamente. Amén, hermanos. Que esta celebración sea una celebración del amor de Dios en ustedes, porque el Rey ya viene. ¿Cómo te encontrará el Rey? ¿Avergonzado o firme, arraigado, obedeciendo el amor, el mandamiento de amar a unos a otros? Que Dios nos ayude a obedecerle con gozo. Oremos, hermanos. Amado Padre, te agradezco por este tiempo un poco largo, Señor, de estudio. Te pido, Padre, que tú hayas permitido que nuestro entendimiento entendiese el amor que el Padre tiene por nosotros, todo lo que tuvo que hacer el Padre para que mostrara al Hijo sacrificándose por nosotros, Señor, y con este entendimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, tiremos todo argumento, todo pretexto, toda ira, toda amargura, toda falta de perdón, y Señor, nos entreguemos a ti en convicción, en humildad. Señor, esto es humillante porque no hay nada en nuestra vida que sea superior a este gran amor. Permítenos, Padre, amar a nuestros hermanos. Perdónanos, Padre, porque no hemos seguido tu ejemplo. Ayúdanos, Señor, a amarte realmente y amar a nuestros hermanos con convicción, con sinceridad, con compromiso, con devoción, con sacrificio, así como tú entregaste a Cristo. También nosotros estemos dispuestos a entregar nuestros tesoros por amar a nuestros hermanos y a ti, Padre. Te lo ruego, Padre, en nombre de tu Hijo amado. Amén.